Tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. En Juan, capítulo 19, versículo 31 al 34, para que me acompañe allí. Juan, capítulo 19, vamos a mirarlo, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Voy a adelantar un momento allí. Dice: la lanza en el costado de Jesús. Ese es el título que normalmente se le da, ¿cierto? Pero los títulos no son relevantes. Miremos entonces donde dice: era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres. Así los harían morir más rápido y podrían quitar los cuerpos. 32. Los soldados fueron y le quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Versículo 34. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús. ¿Y qué dice? Y enseguida salió sangre y agua. Bien, ¿qué es el agua? El agua literalmente es vida. Dicen los científicos que en otros planetas están buscando agua, porque si hay agua, ¿qué hay? Vida. Donde hay agua, hay vida. A estos tiempos, aquí en la tierra, el líquido precioso y el que literalmente hay que cuidar, ¿qué es? El agua. Porque la gente no puede comer oro. La gente no puede comer billetes. La gente no puede mantenerse solamente de ilusiones, o de su casa o de su carro. Pues bien, el agua representa esa vida. Y de por sí, una persona, para que viva en la tierra y subsista, puede mantenerse vivo con agua, ¿cierto? Si no hay agua, la persona lo más probable es que en 2 o 3 días se va a deshidratar y se va a morir. ¿Y la sangre qué representa? La sangre es ese vehículo por donde transita la vida. Dice allá en Levíticos, para que vamos a mirar Levíticos capítulo 17, versículo 11. Lo voy a leer en Reina Valera, para que usted se ubique allí en Levíticos capítulo 17, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Esto es clave. La vida en la carne, en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre, ¿qué dice? Hará expiación de la persona. Aquí podemos encontrar que es el vehículo, ¿cierto? Y leíamos allá en Juan
que cuando atraviesan a Jesús, ¿qué sale? Sangre y agua. Uno podría sacar muchos análisis de este versículo, pero vamos a detenernos en algo. La sangre era en el antiguo pacto y el agua es para el nuevo pacto. Aunque teniendo en cuenta que el antiguo pacto se cumple hasta que Jesús muere. Cuando Jesús muere, muere todo el antiguo pacto. Por eso Él derrama sangre, literalmente. Y lo primero, yo me puse a analizar, y por eso el título de la palabra, sangre y agua. Si uno se pone a analizar en todas las versiones, en todas, me tomé la tarea de analizar todas las versiones, ese versículo 34 de Juan capítulo 19, y en todas las versiones dice que primero sale sangre y luego agua. Normalmente, cuando uno se corta, tiene una cortada, sale como un poquitico de líquido blanco y ahí sí empieza a aparecer la sangre. En Jesús primero apareció la sangre porque tenía un simbolismo específico. ¿Qué quiere decir? Que estaba en él el antiguo pacto y también se iba a manifestar el nuevo pacto. Por eso sale primero sangre, que es el antiguo pacto, y sale después agua, que es el nuevo pacto. Entonces, en el agua encontramos la vida, ¿cierto? ¿Qué decía Jesús allá en Juan? Vamos a mirarlo. Juan capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra allí en traducción lenguaje actual, vamos a mirarlo. Traducción lenguaje actual. Dice, Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, ¿qué dice? Tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Vamos a hacer un análisis aquí muy profundo. Jesús está hablando con la samaritana y la samaritana estaba esperando una promesa, el Mesías prometido, porque más en unos versículos más anteriores le comenta, ¿cierto? Habla literalmente de esa parte. Pero si usted analiza cuando Jesús enfrentó a los fariseos, a los religiosos de la época, les dice, el que beba mi sangre. ¿Qué quiere decir esa parte? Que ellos estaban muy plasmados en el antiguo pacto. ¿Quiénes? Los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Estaban convencidos de que la ley y la Torá, eso era indefectible, y efectivamente sí. Pero viene Jesús, viene el Señor Jesucristo y confronta la religiosidad del momento diciéndoles, ustedes deben beber mi sangre. O sea, no es derramarla, es beberla. Pero no se refería a que se volvieran caníbales, ¿cierto? Ahí está el detalle. A la samaritana no le dice beba sangre, le dice agua. O sea, hay que entrar en el nuevo pacto. ¿Por qué a los fariseos les dice sangre, beban mi sangre? Porque sencillamente ellos estaban en los rudimentos del antiguo pacto y ya no era, llamémoslo así, hacer una expiación, sino era un perdón. Por eso decía, el que coma mi carne y beba mi sangre ha pasado de muerte a vida, ¿cierto? Pero aquí, viendo en Juan capítulo 4, versículo 10, dice Jesús que literalmente Él
da un agua que lleva a la vida. ¿Sí ve? Ese contraste. Ahora, si nosotros miramos y analizamos allá lo que mirábamos en Juan, volvamos otra vez allá, a Juan capítulo 19, versículo 31, dice, la lanza en el costado, ¿cierto? ¿Era qué? Era un día viernes. Y al día siguiente se iba a celebrar el Sabbat, o sea, era una fiesta solemne que tenían que guardar los judíos, y sería la fiesta de la Pascua. ¿Qué sucede ahí? Sencillamente, el Señor, cuando vienen aquí el soldado para cumplir la orden que le habían dado sus comandantes, sencillamente le dice y le expone que hay que partirle las piernas para que murieran pronto, ¿cierto? Pero cuando llegan a Jesús, Jesús ya había muerto. Y dice que para corroborar esa parte, meten la lanza sobre su costado y de su costado sale sangre, o sea, sale el antiguo pacto, pero a la vez sale agua, el nuevo pacto. Ahora, con respecto a lo que estamos mirando, la sangre en el antiguo pacto era para la expiación. ¿Y qué es expiación? Era cubrir, era absolver, era cubrir, absolver, pero no quitaba el pecado, cubría. Voy a hacer un ejemplo específico. La gente dice que la sangre, ¿cómo es? Escandalosa. Si usted se corta por acá un poquitico y tiene camisa blanca, Dios mío, se le vuelve eso como si se hubiera cortado aquí la vena aorta, pero no, es simplemente un corte. Pues la sangre cumplía esa función en el antiguo pacto, era cubrir, era simplemente absolver. Entonces, allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, sencillamente dice, vamos a mirarlo en Reina Valera, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra, por cuanto todos, dice, pecaron, ¿cómo están? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Sencillamente que por eso había derramamiento de sangre, porque estaban separados de la gloria de Dios. Por eso en el antiguo pacto había un sumo sacerdote que era el único que podía entrar al lugar santísimo y tenía que entrar con ciertas, llamémoslo así, preparaciones específicas. Ahora, si nosotros miramos al tiempo de hoy, el nuevo pacto, mirando con respecto al agua, ¿el agua qué hace? El agua purifica. Entonces, ¿qué es purifica? Que es muy diferente a absolver. Absorber es muy diferente a disolver. En el agua, ¿qué se puede hacer? Disolver. Voy a poner un ejemplo que va a sonar de pronto muy duro. ¿Qué pasa si un cadáver cae entre el agua y dura un año? ¿Qué pasa? Se deshace, se delide, se desbarata. Cualquier cosa que caiga en el agua, con el paso del tiempo, ¿qué hace? Se disuelve. Con la sangre no pasaba eso. Con la sangre no pasaba eso. Con la sangre simplemente ¿qué? Se cubría, quedaba manchado, quedaba impregnado y ya, pero las cosas quedaban ahí. Pues lo mismo pasa con el ser humano. Hoy en día ya podríamos mirar qué es el agua hoy en día. La palabra de Dios. En la palabra, ¿qué pasa? Se va a disolver el pecado, se va a mezclar. Entonces, una cosa es disolver y otra cosa es absolver.
Son dos palabras muy distintas. En el antiguo pacto se absolvía a alguien. ¿De qué? Del pecado. O sea, venía alguien como el sumo sacerdote, rociaba la sangre sobre las personas o rociaba sobre los utensilios que utilizaban y ya absolvían el pecado, pero el pecado quedaba, era cubierto, mas no se quitaba. Quedaba cubierto, mas no se quitaba. Yo analizaba esta parte y la sangre era ese momento de expiación donde sencillamente ya no me culpaban, pero quedaba, yo lo miraba, quedaba un antecedente. Si usted mira y analiza hoy en día, una persona comete un error, paga, listos en la cárcel, pero quedan antecedentes. Por eso en la mayoría de los trabajos piden antecedentes disciplinarios para ver dónde ha estado la persona, si ha cometido delitos muy fuertes, muy graves, ¿cierto? Pues eso era lo que hacía la sangre en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, por eso cuando Jesús es atravesado, sale agua, sangre primero y luego el agua. Y entonces en esa agua podemos analizar algo, que empieza a darse el nacimiento de la iglesia. Entonces, miremos sencillamente, sigamos hablando un poquito de la purificación, que es a través del agua. En cuanto a la purificación, ¿qué es purificación? Es un proceso de separación hasta lograr un cambio. Eso se llama disolver. Y disolver, si lo analizamos a profundidad, es hacer que una sustancia o un cuerpo se mezcle con un líquido hasta que se deshaga sus partículas y se incorporen a dicho líquido. Eso es lo que quiere hacer la palabra. Por eso el Señor decía: oro para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, o sea, como el Padre y el Hijo son uno. Por eso existe allá ese salmo tan precioso que nos lo sabemos. Salmo 51, versículo 2, que dice: lávame, lávame más y más. Él no dice ahí: rociéme más y más. No, la sangre era para rociar, el agua es para lavar, para limpiar, purificar. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, entonces, ¿por qué en el costado de Jesús sale sangre y agua? Y como lo decía, es el nacimiento de la iglesia, de Jesucristo. Y eso lo podemos corroborar allí con Génesis. En el principio ya Dios estaba mostrando cómo era o cómo iba a suceder ese momento tan precioso con Jesús. Entonces vayamos allí a Génesis capítulo 2, versículo 21 en traducción lenguaje actual. Mire cómo dice: por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así mientras éste dormía, ¿qué dice? Dios le sacó una de sus costillas y luego cerró el costado. ¿Por dónde le metieron la lanza al Señor Jesús? Por el costado. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Cuando vienen, volvamos otra vez ahí rápidamente, allá a donde estábamos mirando en Juan capítulo 19, sencillamente, cuando vienen a partirle las piernas a Jesús, ¿cómo lo encuentran? Dormido profundamente, o sea, muerto. Y aquí en Génesis, ¿cómo estaba el hombre para que hubieran sacado esa costilla? ¿Cómo estaba? Dormido profundamente. ¿Qué es dormir profundamente? Muerto. Estaba muerto. ¿Qué dice en el versículo 22 ahí de Génesis? Capítulo 2, versículo 22. Dice: de esa costilla Dios hizo
una mujer. Cuando se la llevó al hombre, ¿qué dice el 23? Este dijo: esta vez tengo a alguien que es ¿qué? Carne de mi carne, hueso de mis huesos, la llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Pero venga. ¿Qué dice ahí? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Salió sangre de ahí? De ahí no salió sangre. ¿Por qué cree que no salió sangre? Sencillo, porque no había pecado. ¿Y qué dice? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y para que lo que leíamos allá en Levíticos capítulo 17, versículo 11, que por eso es que se tenía que rociar sangre. ¿Para qué? Para expiar el pecado. No para quitarlo, para expiarlo. Pero aquí el hombre no ha pecado. Por eso no sale sangre. En Jesús sí sale sangre y agua. ¿Por qué? Porque necesitaba primero mostrar el antiguo pacto, expiar, y luego el agua, disolver, acabar de una vez con todo esto. O sea, empezar en el nuevo pacto. Entonces, si nosotros analizamos quién nace o qué se empieza a producir espiritualmente ahí cuando Jesús es atravesado, que de la sangre y del agua nace la iglesia. Por eso dicen que la iglesia es la novia del Cordero, y ya sabemos quién es el Cordero. Entonces ahí nace la iglesia y ahí se empieza a dar cumplimiento al nuevo pacto. Por eso, si nosotros miramos en Juan capítulo 3, para que vaya allí en la traducción lenguaje actual, Juan capítulo 3, versículo 5 al 6, dice: Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 6? Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Entonces, cuando sale del costado de Jesús esa sangre y esa agua, estaba mostrando que los que van a ser hijos de Dios, pues tienen que nacer por unión de óvulo y espermatozoide, ¿cierto? Pero también tiene que nacer de agua. En este caso es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Y eso lo vamos a corroborar literalmente en Juan capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra: ¿son hijos de Dios? Vamos a mirarlo en Reina Valera, perdón. En Reina Valera dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, está hablando de los que nacen del agua. ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios. Los que han nacido por la palabra de Dios. Entonces, a este tiempo, yo le pregunto a usted: ¿estás en antiguo pacto o estás en nuevo pacto? ¿Estás simplemente expiando o estás disolviendo, purificando? ¿Por qué? Porque el agua purifica, el agua limpia, el agua lava, el agua quita la suciedad. Pero si tú estás todavía en antiguo pacto, pues automáticamente estás viviendo un tiempo expiatorio, donde dice: me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, pero vuelve y comete el error. No tienes un avance, no tienes un proceso. Mientras que la palabra de Dios, que es esa agua, me lleva
a proceso. ¿Me lleva a qué? A disolverme, a mezclarme, a que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Y por eso, para ir terminando, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En Reina Valera es un texto muy hermoso que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Y versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En pocas palabras, estar en el nuevo pacto es estar sumergido en la palabra para que el Espíritu de Dios empiece a ser morada en mí. Recuerden que la palabra dice que Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Y para que esos odres viejos sean nuevos, hay que disolver, hay que purificarlos, hay que lavarlos. Eso no es echémosle ahí encima a ver que eso coge mejor sabor, no. Pues el Espíritu Santo es comparado también con esa agua. Aquí lo dice, vuelvo a leerlo: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy en día, ¿a quién vamos? A la palabra. ¿Y qué más dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior correrán. Aparte de que nosotros como humanos corre por nuestras venas sangre, ya no hay que cortarme las venas para que el Señor me perdone. Ay, Señor, perdóname. No. Tiene que correr en mí la palabra viva, tiene que correr en mí la palabra de Dios. Pues bien, así hemos llegado a la parte final de esta palabra, donde sencillamente lo único y específico que Dios busca, tanto de usted como de mí, es que nos sumerjamos más en su palabra. ¿Por qué? Porque se debe cumplir la palabra donde dice: y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿De a cuáles? De los que leímos hoy. Todos esos textos que leímos. Dice: escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. O sea, yo me disuelvo para que Él crezca, que yo mengüe para que Él crezca. Vamos a orar en esta corta palabra, que el Señor siga fortaleciendo sus vidas. Simplemente está dando una estocada donde lo que busca Dios es que usted sea uno con Él, así como Jesucristo y el Padre son uno. Amado Padre Celestial, yo literalmente estoy agradecido contigo, Padre, porque sé que esta palabra muy corta va a hacer mella en cada corazón, porque sé que no es palabra de hombre. Hoy compartimos tu palabra y tú darás entendimiento y sabiduría a cada quien cuando se sumerjan en ti. Por eso, bienaventurado el varón que teme al Señor y en todos sus caminos siempre va a encontrar su delicia, su deleite. Bienaventurados somos, Señor, los pobres de espíritu, porque tú dices ahí, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque veremos a Dios. Por eso, amado Santo, tú eres nuestro Padre. Por eso, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en todos sus mandamientos se deleita en gran manera. Por eso somos bienaventurados, Señor, porque tu palabra es la fortaleza de nuestras vidas. Amado Santo, gracias porque nos has dado la salvación y la purificación de nuestros pecados a través de la palabra, donde tú ya quitas de raíz. A pesar de que seguimos quizás con una mente carnal, sabemos y entendemos que la mente espiritual juzga todas las cosas. Por eso, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, decimos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría. Tú no quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado, pues al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo, para este próximo domingo, la reunión que se transmite es a las 10 de la mañana. Pero si usted puede venir, estamos ubicados aquí en Facatativá, Colombia, Cundinamarca, en la carrera séptima número 7127. Tenemos dos servicios el día domingo, uno a las 8 y termina a las 10, y el otro a las 9:30, y el otro empieza a las 10 y termina a las 11:30. Para que se programe y pueda estar aquí con su familia, traiga a los niños para que ellos puedan también ser ministrados y afirmados en la palabra. De igual manera, si usted tiene un aporte voluntario y no está en esta ciudad, usted puede hacer su transacción voluntariamente. Aquí no se pide dinero para que usted escuche o para que usted esté en este lugar. Recuerde que el diezmo fue crucificado porque el diezmo era parte del antiguo pacto. Ahora es voluntario, dar alegremente. Por eso bendigo su vida por esos aportes que usted da allí con corazón, porque lo da no por obligación ni de mala gana, sino porque sencillamente este ministerio siga creciendo
y llegando a muchos lugares y tener las locativas y sobre todo que se mantengan los equipos por donde usted nos está viendo. Nosotros tenemos que tener un mantenimiento específico de esos equipos. Bien, igual manera el sábado para las personas que quieren venir a adorar al Señor, porque adorar no es cantar, adorar es limpiar una silla, exaltar a Dios, escoger un trapero, limpiar el baño. Mucha gente no le gusta adorar a Dios de esa manera. Entonces, si usted tiene en su corazón ese espíritu adorador, lo invito este sábado a las 9 de la mañana para que adore al Señor con una escoba. Adore al Señor recogiendo un papel. De esa manera también estamos diciéndole: Señor, este lugar debe estar limpio para ti, para mis hermanos, para que cuando lleguen el domingo o en los servicios encuentren un lugar limpio, un lugar adecuado, que se sientan cómodos y que no encuentren algo manchado, algo sucio, algo que huela feo. Esa es la manera de adorar a Dios, no solamente venir y cantar, porque es que todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere estar en concierto, pensando que eso es adorar a Dios. Recuerden que Jesús, ¿qué hizo? Se ciñó una toalla a su cinto. ¿Y qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. ¿Y qué dice la palabra? El que quiere ser mayor, sirva. ¿Quiere ser mayor? Lo espero este sábado a las 9 de la mañana para que coja el mejor instrumento que te va a hacer un gran hombre adorador delante de Dios, una escoba o un trapero. Bendiciones y que el Señor le siga fortaleciendo, afirmando en su proceso. Y recuerde, estamos en el nuevo pacto, que es la palabra viva, el agua de vida. Bendiciones, feliz noche. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.